Okay. Okay, we are going to start. We're going to start with this. But before starting, I want to ask you some questions about the simple present. I'm going to ask you some questions in simple present. Did you understand what I just said? ¿Entendieron algo de lo que dije? ¿Que vas a hacer unas preguntas del presente simple? Yeah, that's good. A ver si recordamos lo que hemos visto del presente simple. Okay, Angie, do you live in Vélez? Yes, you do. No, espere. Sorry. Yes, I live in Vélez. I live in Vélez, ¿no? Allá no diría I I live. live, sí, perdón. Very good. Carol, does your mom cook in the morning? Does your mom cook in the morning? Yes, Carol. Espera, porque es que la perrita no. Yes, she's... ¿Es que me ha preguntado cocinar, sí? Yes. ¿Así? La verdad no me acuerdo bien. Yes, she cooks in the morning, don't worry. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí rápido de ese tiempo. Wait a minute. A ver. So remember this, ¿no? Remember that, for example, yo trabajo en las mañanas. I work in the morning. Recuerden que ese tiempo ya no necesitamos el ing, el verbo, ni el verbo to be, nada, ¿no? I work. Yo trabajo en las mañanas. Nosotros estudiamos inglés en la tarde. How do you say nosotros estudiamos inglés en la tarde? ¿Cómo diríamos eso? Nosotros estudiamos inglés en la tarde. We study are in the Study English in the afternoon. Recordemos que acá ya no le colocamos el we are, ¿no? Porque si colocamos after noon, wait a minute. Si colocamos we are study English in the afternoon, estaríamos diciendo nosotros estamos estudio inglés en la... Si eso no tiene sentido, ¿no? Recuerden que cuando colocamos el we are, debemos colocar el ing, que ahí sería nosotros estamos estudiando inglés en la tarde. Pero ahorita solo quiero decir nosotros estudiamos. Nosotros, we, estudiamos study. Entonces, nosotros estudiamos inglés en la tarde. Yo trabajo en las mañanas. We study English in the afternoon. I work in the mornings, whatever. En las mañanas. So, how do you say Daniela y Angie cocinan huevos en la mañana? Daniela y Angie cocinan huevos en la mañana. Daniela Angie. Daniela and Angie. Who? Diferentes tipos de Angie, ¿no? Cook. In the Huevos. How do you say huevos? huevos. Egg. Eggs, yeah. In the In the morning. Daniela y Angie cocinan huevos en la mañana. Daniela and Angie cook eggs in the morning. Very good. Now, how do you say Karen? Karen que Karen baila salsa. Karen dancing salsa. No sé cómo se dice salsa. Salsa dance. Pero entonces si ponemos dancing, está Karen bailando. Recordemos que el verbo es dance. Bueno, ¿qué nos falta acá? ¿Qué nos falta acá? What is missing? I know dance. Si quieren vamos levantando los micrófonos cada vez que hablamos para que no se escuche ruido. Entonces, recordemos una cosa, recordemos que cuando hablamos de tercera persona, ¿cuáles son las terceras personas? She, he, it. ¿Qué hacemos? Le colocamos una S al verbo, ¿cierto? Le ponemos una S, vamos a remarcarla acá, una S al verbo. Cuando hablamos del resto, digamos de ellos, de nosotros, de tú, yo, el verbo va normal, como si se dan cuenta acá, yo trabajo, I work, we study, todos van normal. Aquí pues Angie y Daniel estamos hablando de ellas. Solo cuando hablamos de ella, de él, le ponemos la S al verbo. Yo trabajo, I work. Camilo trabaja, Camilo works. ¿Sí?
le ponemos la S. Trabaja en la mañana, in the morning, whatever. Now, for questions. ¿Quién se acuerda cómo es para preguntas? ¿Cómo preguntamos? ¿Tú vives en Vélez? Do you live? Para preguntas. ¿Quién recuerda cómo es para hacer las preguntas? Do you live? Profe, con el dúo, ¿no? Verbo ya. Do you live? Bien. Entonces, recuerden que para hacer preguntas, lo que necesitamos es colocar el do más el sujeto. El do, si estamos hablando de yo, de tú, de ellos. Y el das, si estamos hablando de ella, de él y de ella. Lo que haces es colocarse de primera, ¿no? Tú vives en Vélez, no nada. Entonces, do you live in Vélez? How do you answer the affirmative? ¿Cómo respondemos de forma en afirmativa? Yes, I live in Vélez. Lleva la S No, recordemos que la S va solo para Cuando- afirmar. solo cuando estamos afirmando, pero cuando estamos hablando de ella, de él o de esto. ¿Sí? O sea, del resto, cuando hablemos de tú, de nosotros, el verbo va normal, tanto en pregunta como en afirmativa y como en negativa, ¿listo? Ya ahorita hacemos un ejemplo precisamente con esos de ahí. Entonces digamos, ok, do you live in Vélez? ¿Tú vives en Vélez? Sí, yo vivo en Vélez. Yes, I live in Vélez. Negative. No, I don't live in Vélez. Ajá, me preguntó con do, cojo ese do y lo niego. Puedo decir I do not, puedo decir I don't, la contracción, live in Vélez. Very good. For example, nosotros, otro verbo, nosotros otro verbo que no hemos utilizado ahorita. Nosotros corremos en las mañanas. ¿Cómo preguntaríamos eso? ¿Nosotros corremos en las mañanas? Do you no, Nosotros. Do we run? Do we run? Yeah. En la mañana, in the mornings. In the mornings. Recuerda que aquí ya no ponemos el do porque ya no quiero decir tú corres en la mañana, sino que si nosotros corremos en la mañana. Entonces, como estamos hablando de nosotros, preguntamos con do, ¿cierto? Do we run in the mornings? ¿Corremos en la mañana? Como diríamos, sí, nosotros corremos en la mañana. How do you answer that question? Yes, we run in the morning. Yeah, we run in the morning. Sí, nosotros corremos en la mañana. Negative. No, we don't run in the morning. No, we don't. Vamos a colocar en forma larga, cualquiera. Está bien. Do not run in the morning. Very good. ¿Cómo vamos ahí? That's easy. Any question? Teacher, su merced en la pregunta colocó, ya la borró. La S. Ah, bueno, si quiero decir, digamos, en las mañanas, pongo in the mornings. Si quiero decir en la mañana, in the morning. ¿Sí? Ya cualquiera. Si quiero poner in the mornings, le pongo a todas en las mañanas. En las mañanas le pongo la S. Yes. Yes, ok, gracias. Ok, you're welcome. Entonces ya saben, cuando queramos preguntar de nosotros, de ellos, si aquí fuera, ellos corren en la mañana, sería do they run in the morning? Yo corro en la mañana y pregunta, do I run in the morning? Todas van con el do. Y cuando hablemos de ella, de él, vamos a preguntar una con das. How do you ask, Laura trabaja en una tienda? That's for question. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Laura trabaja en una tienda? Does Laura work Ya. in, no sé cómo se dice tienda, la verdad. Tienda es store. Does Laura, recordemos, does Laura work in a store? Recordemos que como estamos hablando de she, ya no preguntamos con do, sino preguntamos con does. Does Laura work in a store? Laura trabaja en una tienda. How do you answer? Como decimos, sí, ella trabaja en una tienda. Yes, she works Ajá. in In a store. Entonces recordemos lo que les había dicho ahorita al principio, que cuando hablamos de las terceras personas, o sea, de she, he o it,
le ponemos una S al verbo solo cuando afirmamos. Al resto de personas va normal. Sí, no, yes, yes, she works at a store. Negative, in a store. No, it doesn't. Ajá, aquí nos preguntó con do y negamos el do. Acá nos preguntó con das. Siempre negamos con el que nos pregunta. Aquí nos preguntó con das, podemos decir does not. ¿Sí? O podemos decir, exacto, doesn't. ¿Hacen qué? Doesn't. Doesn't work in a store. ¿Lleva la S el verbo o no la lleva? No. Recordemos que la S solo es cuando estemos afirmando. No, ella no trabaja en una tienda. That's all. I think that's all. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Quién tiene alguna duda? Es fundamental que me digan si tienen alguna duda de ese tiempo. No pasa nada. Sí, cualquier duda que tengan. Tenemos otro ejemplo. ¿Todo bien? Todo bien, teacher. De mi parte, ninguna pregunta. Ok, good. Pues me imagino que los demás también. Vamos a hacer la última acá. How do you say... ¿qué podemos preguntar? Wait a minute. Bueno, ya ahorita vamos a hacer unas pequeñas excepciones que pasan esta. ¿Tu papá conduce un carro? How do you ask that question? Do you that? That's your dad, yeah. ¿Conduce un carro? No sé cómo se dice conduce. Drive. Drive in the car. Ah, no, a car. Sí, él conduce un carro. Yes, he drives. Recordemos, drive a car. Recordemos qué pasa acá. Cuando el verbo termina en E. No, bueno, aquí le ponemos la S normal. Todavía no hemos visto las excepciones. No, he doesn't drive a car. Now we are going to, it's really important, this tense is really important when I want to speak of the things that I do in my free time. Entonces, vamos a intentar hacer un pequeño párrafo de lo que, digamos, yo hago normalmente en mi tiempo libre para que se den cuenta de cómo utilizar esto. For example, I don't know, in the morning I wake up at 7 o'clock. That significa a las. Entonces, en la mañana yo me despierto a las 7 de la mañana, a las 7 en punto. Vamos a colocar in the morning. Then, I have breakfast. Yo desayuno. Breakfast. Ya tenemos otra vez. I have breakfast. How do you say, digamos, para la gente que quiere decir que no desayuna? ¿Cómo diríamos? Yo no desayuno. Estamos en la mañana, yo me despierto a las 7 de la mañana. Yo no desayuno. ¿Cómo diríamos? Yo no desayuno. I not. El not nunca puede ir solo. Siempre tiene que ir acompañado de algo. Entonces ahí es donde... I do not. Podemos colocar I do not o I don't. ¿Sí? Recuerden que estos se niegan con... Es lo mismo que estamos haciendo acá. Estas se niegan con doesn't, estas se niegan con don't. Bueno, ya hacemos otro ejemplo. Entonces, en la mañana yo me despierto a las 7 de la mañana. Yo no desayuno. How do you say? Digamos, mi mamá... ¿qué? Mi mamá trabaja en la mañana. ¿Cómo diríamos? Mi mamá trabaja en la mañana. My mom ¿Ya? works. Porque estamos hablando de tercera persona, ¿no? Okay. Works. In the morning. Trabaja en la mañana. Así que ella no desayuna. Así que esas son. Así que ella no desayuna. ¿Cómo diríamos? She don't. Does not. Podemos decir she does not, o podemos decir she doesn't have breakfast. Entonces, si se dan cuenta, recuerden que aquí estamos utilizando lo que estamos haciendo ahorita, sino que ya no en preguntas y respuestas así normal, sino como si fuera un texto. La mañana yo me despierto, en la mañana me despierto, yo no desayuno, mi mamá trabaja en la mañana, así que ella no desayuna, ¿sí? ¿Qué tal ahí?
¿Cómo vamos ahí? Profe, una pregunta. Chelmi, dime. ¿Ese so es así que? Ajá, ese so es, como les dije, grabemos lo que es muy, muy utilizado. Ellos lo utilizan todo el tiempo. Por ejemplo, digamos, I wake up in the morning at 7 o'clock, so I don't do. Así que, o sea, eso lo meten en todo lado. Yo me despierto a las 7, así que yo hago tal cosa. Es muy, muy utilizado. So, listo. Entonces, precisamente en todos esos tiempos verbales siempre van a haber unas excepciones. Precisamente quería que quedara claro este tema para ver esas excepciones. Son unas excepciones que hay para las terceras personas, para she, he o it. ¿Qué excepciones he hecho hasta el momento? Cuando estemos afirmando, el verbo le ponemos una S. Ahora, hay otra pequeña cosa, que es esto que está acá. Cuando el verbo termina en SS, SH, CH, X, u O, no solo le agregamos una S al verbo, en las terceras, eso es para las terceras personas, sino que le agregamos una S. Yo veo televisión, I watch TV. Él ve televisión, he watches TV. Yo voy al colegio, I go to school. Él va al colegio, he goes to school. Entonces, cuando los verbos tengan terminaciones, en alguna de esas terminaciones le ponemos una S. For example, yo veo televisión en la mañana, I watch TV. Bueno, en las noches, para cambiarla, at nights, en las noches. Mi papá ve televisión en las mañanas. My dad watches TV in the mornings. Pues normalmente le ponemos una S al verbo, pero cuando el verbo tiene alguna de esas terminaciones, en este caso termina en en CH, ya no solo le ponemos la S, sino que le ponemos una S. ¿Sí? ¿Qué otra? Nosotros. Profe, Dime, qué pena lo interrumpo. cuéntame. Dime. Hay unos chicos que escriben al grupo que les permita ingresar a la clase. Ah, vale, thank you. Sí, escuché que estaba sonando, pero no, bueno, ok, espérame. Listo. Eran tres ahí, listo. Y Paula. Bueno, entonces le estaba comentando lo siguiente. Le estaba comentando que, bueno, que hay unas excepciones, ¿no? Para esas terceras personas. Que cuando hablamos de yo, de tú, él, digamos, ellos ven televisión, they watch TV. El verbo va normal, pero cuando hablamos de tercera persona, le ponemos una S al verbo, pero cuando los verbos tienen alguna de esas terminaciones, S, S, H, H, bueno, o no solo le ponemos una S, sino S. Pero solo cuando estamos afirmando, ¿no? Si pregunto, por ejemplo, does your mom, otro verbo, wash her car? Entonces, ¿tu mamá lava su carro, el carro de ella? Yes, she washes her car. Entonces, no solo le puse la S, sino le puse una S porque el verbo termina en SH. No, she does not or doesn't wash her car. El verbo anormal solo cambia acá. ¿Sí? Esa es la primera sección. ¿Qué tal vamos con esa primera sección, muchachos? Profe, Pues, ¿ese también solo es cuando es afirmativo? Exacto. Estas secciones solo es cuando estemos afirmando. Si te das cuenta, acá wash en pregunta, el verbo anormal, en negativa el verbo anormal, solo es cuando estemos afirmando, en este caso, y cuando estemos hablando de ella, de él o de esto. No más. ¿Sí? Si yo pregunto, por ejemplo, ¿do you wash your car? ¿Lavas tu carro? Yes, I wash my car. No, I don't wash my car. O sea, eso no aplica para el yo, para nosotros, solo aplica para las terceras personas. ¿Listo? ¿Qué tal esa primera excepción? ¿Bien? ¿Easy? ¿Difficult? teacher, en sí, la mayoría de excepciones que hay son solo para él, ella y... Sí, exacto. Son para estas terceras personas. Para el resto va normal el verbo. ¿Sí? Recuerden que Ok. todos los verbos, ella trabaja, she works. Ella lee, she reads. A la mayoría de verbos lo que hacemos es colocarle solo la E, la S. Ahora, ya saben, cuando terminen alguno de estos, no solo le ponemos la S, sino la S. Vamos ahora con la segunda excepción.
¿Por qué creen que yo digo, por ejemplo, yo juego fútbol? I play soccer. Nosotros jugamos fútbol. We play soccer. Camila juega fútbol. Plays soccer. Y ahora acá, Camila, el verbo estudiar es study. ¿Qué creen que pasó acá? Porque aquí puse is, porque aquí puse la S. Si el verbo jugar es play y si el verbo estudiar es study. Según la tablita, ¿no decía que cuando terminan en la Y se coloca S? Entonces, exacto. Pero ¿por qué creen que acá cambié esta Y por una latina y acá sí le puse la S normal? Es parecido al ING. Cuando termina en Y se reemplaza, no, es en E, se reemplaza por una I. Bueno, Bueno, digamos, la notación es así de simple, digamos, cuando el verbo termina en Y la anterior es una consonante, lo que hacemos es cambiar la Y por una I latina y ponerle es. Cuando el verbo termina en Y y la anterior es una vocal, le ponemos la S normal. Entonces, por ejemplo, acá nos pone precisamente unos ejemplos. Veanla acá. Cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, yo estudio, I study. Él estudia, he studies. O she studies, o it studies. Yo lloro, I cry. Él o ella llora, she o he cries. Porque terminó en Y y la anterior es una consonante, la cambiamos por una I latina y le ponemos es. Y ya, como dice acá, ¿no? Cuando termina en Y y la anterior es una vocal, sí le ponemos la S normal. ¿Qué tal ahí, muchachos? Yo tengo una pregunta, ¿eso también aplica, tiene lo de las terceras personas? O sea, ¿solo es para las terceras personas? Sí, esta tablita que le estoy aplicando acá es para las terceras personas. Sí, que es cuando lleva S. Entonces vamos a hacer acá, por ejemplo, uno con cada uno. Digamos, yo estudio, I study. Ella estudia, she studies. Nosotros vemos televisión, we watch TV. Él ve televisión, he bueno, watches TV. Ellos juegan fútbol, they play soccer. Camila juega fútbol, Camila plays soccer. Que si se dan cuenta, acá están los tres ejemplos. El primero, que si termina en Y y la anterior es una consonante, le ponemos I latina y le ponemos es. La otra, que si termina en CH o SH, no solo le ponemos la S, sino una ES. Y que si termina, la otra, que si termina en Y la anterior es una consonante, si la anterior es una vocal, le ponemos la S. Ya precisamente vamos a ir algo de la práctica para que se acuerden. Pero bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Qué tal ahí, muchachos? Bien. Al principio puede pronto, digamos, yo voy al colegio, I go to school. I go to school. Ella va al colegio, she goes to school. En el caso de go, digamos, yo hago la tarea, o nosotros hacemos la tarea, we do the homework. Nosotros hacemos la tarea, homework. Karen hace la tarea, Karen does the homework. ¿Sí? Ahora, hay otra pequeña excepción que de hecho no sé por qué no aparece en esta imagen, pero bueno, es el verbo have. Para decir, yo tengo, I have, ellos tienen, they have, nosotros tenemos, we have, tú tienes, you have. Pero cuando estamos hablando de tercera persona, cambia has. Cuando estamos hablando de she, he o it. Por ejemplo, yo tengo un carro, I have a car. Nosotros tenemos un carro, we have a car. Ahora, mi papá tiene un carro. Entonces, my dad has a car. Angie tiene un carro. Angie has a car. Lo único que en este caso sí cambia totalmente. Aquí este have se cambia has. ¿Sí? Yo normalmente le voy a preguntar, por ejemplo, do you have... Esta pregunta se la hice la vez pasada a alguien. Do you have brothers?
or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Yes, I have, digamos, 2 brothers. O no, I don't have brothers or sisters, digamos. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Tu hermana tiene qué? ¿Tu hermana tiene novio? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Tu hermana tiene novio? Does Das. your sister Yo. have? No, Have. has. And, Recordemos que pregunta y el negativo al verbo normal, ¿no? Entonces, tu ok. hermana tiene, does your sister have, no, novio, Boyfriend? ya, boyfriend. Entonces, tu hermana tiene novio, ¿cómo diríamos? Sí, ella tiene novio. Yes. I has? No, she has He has a boyfriend. boyfriend. Negative. No, she has not. Entonces, cogemos este does y lo negamos, ¿no? She does not Does not, doesn't. Have o has. have. No. Have boyfriend. Entonces, sí, recordemos que sigue exactamente igual, ¿no? Entonces, el verbo en pregunta y en negativo va igual, solo cambia cuando estemos afirmando y en terceras personas. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Quién tiene alguna duda? Yo, profe. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién? Denis. Denis, cuéntame, Denis. ¿Por qué ahí dice does your? Ese Porque- yo, o sea, tú dices que porque no es do, por ejemplo. No, que fuera you normal, Recuerda cuando vimos que tu hermana. recordemos que cuando vimos los posesivos, que si yo digo, por ejemplo, you, sería usted, hermana. Si yo quiero decir tu hermana, your sister. Si quiero decir su hermana de él, his sister. Su hermana Ya. de ella, her sister. ¿Se acuerdan de eso? Entonces por eso va este your. Tu chaqueta, your jacket. Su chaqueta, la de él, his jacket. Su de ella, her jacket. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de eso? Por eso acá dice tu hermana. Y como estamos hablando de Sí. preguntamos con las. ¿No? Que son muchas cosas, profe, para memorizar. Sí. O sea, en algún punto, eso pasa siempre que vemos este tiempo. A mí lo que me interesa en este momento es lo siguiente, ¿no? Que tengan en cuenta cómo realizar preguntas, por ejemplo, que va el do, después el sujeto, después el verbo, Y cuando hablamos de tercera persona, da, she, el verbo, it y el complemento. Esto se va practicando de a poco. Las S de las terceras personas y estas cositas de acá. De hecho, en este momento vamos a hacer una pequeña práctica, a ver qué se les quedó lo que vimos ahí, no pasa nada. So, remember this one. Vamos a hacerlo con este, ¿se acuerdan lo de Kahoot? Lo que van a hacer para los que son nuevos, ya saben que abren otra página en Google, ponen Kahoot, así tal cual como les muestro acá. Kahoot, ingresan y que les aparece, la primera que les aparece kahoot.it, aquí tal cual kahoot.it, ingresamos y les va a pedir un pin y van a colocar este pin que está acá y aquí me van apareciendo sus nombres. Ahí después les pide su nombre, aparece name o nickname, ponen su nombre y aquí me van apareciendo los que se van inscribiendo. Entonces ya saben, abren otra página en Google, ponen este Kahoot, así kahoot.it, abren el primero que aparece ahí, la primera página, y entramos acá. Y ahí vamos a hacer a ver cómo les quedó. Y cuando entren acá al pin, cuando les pida ese pin, ponen este que les acabo de mostrar acá, ¿listo? ¿Alguna pregunta de cómo ingresar ahí? A ver, espérenme.
Pongo a cargar el computador. Bueno, ya ingresó Julián Torres, Miguel Ángel. Sandro, Denise. Qué pena la demora, profe. Buenas tardes, que no me dejaba conectar. Don't worry, don't worry. ¿Quién me habló? Espérame. Ahí me salió, pero me pide otra cosa. Alejandro, don't worry. Sale otra cosa. Ah, ¿te apareció nickname o algo así? Sí. Ahí pone su nombre. O sea, al principio les pide game pin, que es el pin del juego, y después les pide su nombre, nickname. El nickname, que de hecho vendría siendo el apodo. Nickname es apodo. Ya entró Cristian, Camilo, Edwin, Ricardo. Te les voy explicando cómo son las reglas para, si no se acuerdan. Primero se las voy a explicar en inglés a ver si me entienden. So remember that you have to pay attention to my screenshot, to this screenshot. In this part, you are going to see the questions and the answers, A, B, C, or D. If you want to choose A, B, C, or D, you have to go to your screenshot and you have to choose, you have 4 colors, blue, red, yellow, green, and you have to choose any of them. Did you understand or not? ¿Sí me entendieron algo, más o menos? Que se responde Profe, si es es A, B, como C o D. acerca de que se ve la pregunta y está de A, B, C, D y se contesta por colores, algo así. Ajá, sí, recuerden que aquí les va, en mi pantalla, deben estar pendientes de mi pantalla, que acá les va a aparecer la pregunta y les va a aparecer los 4 colores, o sea, A, B, C o D. Y para ustedes responder, no tienen que darle acá a mi pantalla, sino tienen que ir a la que acaban de abrir ustedes acá. Y aquí les va a aparecer los 4 colores, rojo, verde, bueno, los 4 colores que les aparece acá. Y ahí ustedes van, se inscriben, bueno, le dan clic en cualquiera de esas. Tienen creo que más o menos 15 segundos para responder cada pregunta. A ver, Edwin, Carol, ya, Diana. Vamos a esperar un minutico más. A ver, ¿quién falta, muchachos, para inscribirse? ¿Ha tenido alguien algún problema de inscripción? A ver, espérenme. Profe, a mí no me deja ni siquiera entrar a la página. O sea, es que el internet no carga bien. Sí, al principio, cuando abren la primera página, les aparece en blanco, se demora un poquito. Vamos a esperar un momentico a ver y... Profe, Dime. yo no puedo entrar porque estoy desde el teléfono, porque no me están funcionando el internet de la casa, sino Ok, solamente el de don't worry. pantalla. Ok, don't worry. Sí, con el teléfono es un poco más difícil, toca estar saliéndose de la pantalla, empezando la otra, bueno. Vamos a ver, antes de darle start, antes de darle empezar, ¿hay alguien que de pronto esté ingresando en este momento? Yo, profe, ¿me puede repetir el código? A ver, acá, 521 97 94, 521 97 94. A ver. Jason está ingresando. Entonces recuerden, aquí les aparece la pregunta. Va a haber, mientras ingresan acá, va a haber frases de este estilo. Es colocando en estas excepciones. Por ejemplo, aparece, no sé, María, no sé, TV all day. Y aquí les va a aparecer watch, les va a aparecer watches, les va a aparecer watch, les va a aparecer watching. ¿Cuál sería ahí de esas? Watch it. ¿Está? Ajá, recordemos que cuando estamos hablando de tercera persona, el verbo lleva una S. En este caso, como termina en SH, tiene esas terminaciones, le ponemos la S. Sí, digamos aquí, por ejemplo, dice in the afternoon. Y aquí nos aparece work, works, works, working. ¿Cuál sería ahí? Words. Ajá. Ah, bueno, aquí puse 2 acá igual. Entonces sería María Works, le ponemos la S. Y aparece María, her homework. Homework.
tarea. Y aquí nos aparece do, nos aparece does, nos aparece doing. ¿Cuál de esas tres serían? Das. Das. Y así, pero si ya por ejemplo aparece aquí Milo en Juan, en Barbosa. Aquí aparece live, acá aparece living, y acá aparece lives. ¿Cuál sería? Lives. Esta, ¿no? Camilo y Juan living, exacto. Listo, vamos a empezar entonces. We are going to start. Vamos a empezar entonces. Let's start. Ok, simple present. Usain Bolt corre. Corre más rápido que cualquiera en el mundo. Tienen 15 segundos, 10 segundos para correr. ¿Cuál iría? Run, runs, running, runs. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces recordemos, unos escogieron run. Recordemos que siempre que estamos hablando de él, ella o él, le ponemos una S al verbo. Usain Bolt runs faster than anyone in the world. Usain Bolt corre más rápido que cualquiera en el mundo. Y aquí me va apareciendo pues quienes van contestando más rápido. Bueno, Julián, Ricardo, Denis, Carol y Angie. Very good. Second question. Él camina al trabajo todos los días. Está súper fácil. Estamos hablando de tercera persona, ¿no? He. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ajá. He walks. Estamos hablando de tercera persona, le ponemos la S. Very good. Julián, Ricardo, Denis, Angie, Carol. Good. They. Bueno, aquí ya estamos hablando de ellos, ¿no? Ellos comen la cena juntos todas las noches. Dinner. Eat, eats, eating, or eats. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ajá. Recordemos aquí, como estamos hablando de ellos, el verbo ya va normal, sin S, sin nada de eso, ¿no? Y va sin el ing. Entonces, ellos comen, they eat dinner together every night. Ellos comen juntos. Recordemos que este together es juntos. Cada noche. Va Julián, Ricardo, Denise. Ok, good. He. Snowboarding es este deporte que está acá, precisamente. Él va a snowboarding every winter. Invierno. Eso lo vimos ahorita, de hecho. 5, 4, 3, 2, 1. Ajá, very good. Entonces recuerden las excepciones para los que pusieron esta acá, que cuando los verbos terminan en SH, CH, X, O, no solo le ponemos una S, sino le ponemos ES. He goes snowboarding every winter. Snowboarding es el patinar sobre el hielo. Winter, ¿se acuerdan de este winter? Every winter. Invierno. Invierno. De hecho, una película de Marvel, ¿no? Que se llama Soldier Winter, Soldado del Invierno. Soldier. Entonces va Ricardo, Angie, Carol, Evin. Ok. The baby. Estamos hablando, recuerden, de the baby. El verbo como tal, el verbo normal es hate, que es odiar. Ahora, ¿cómo iría con el the baby? El bebé odia los vegetales. 5, 4, 3, 2, 1. Ajá. Nos pusieron hate. Recuerden que estamos hablando de el bebé. Estamos hablando de he o de she. Entonces lleva la S el verbo, ¿no? We have to add vegetables. Recuerden que se pronuncia vegetables, no vegetales, como muchos piensan. The baby hates vegetables. Odia los vegetales. Va Ricardo, Angie, Edwin, Carol y Denise. Good. They. Bueno, ese sí es verbo to be fácil. Ese es verbo to be. Very excited. Seven, 5, 4, 3,
2, 1. Very good. They're very excited. What is excited? La Cansados. máquina. Excited. Suena español. Suena excited. Se parece a español. Excited. Suena excitado. Excited, pero es emocionado. They are very excited. Excited es emocionados. Entonces va. Siguen los mismos. Ricardo, Angie, Edwin, Carol y Denise. The cat. Hay unos que van respondiendo bien, pero entonces el que más rápido responde es el que más va teniendo puntos. Pero en este caso pues me importa que la vean bien. El gato lava la loza los fines de semana. Vean bien. El verbo como tal es wash. Wash. Very good. Recuerden que cuando hablamos de tercera persona y el verbo termina en SH, le ponemos S. The cat washes the dishes on the weekends. El gato lava la loza los fines de semana. Good. Entonces ya subió por acá Julián también. Julián Torres. Good. Sometimes, algunas veces. Miley Cyrus en Adriana Grande. El verbo como tal es sing, cantar. Miley Cyrus en Adriana Grande. Together. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, siempre pasa. Bueno, ¿por qué pusieron aquí la S? Why did you put the S? Sings. O sea, estamos hablando de Miley Cyrus y de Adriana Grande. Eso pasa al principio que se confunden. Estamos hablando de ellas, ¿no? De they. Entonces ahí ya el verbo no llevaría la S. Si hablamos de una sola, bien, pero ahí estamos hablando de ellos, entonces el verbo iría normal. Sometimes Miley Cyrus and Adriana Grande sing together. Cantan juntas. Very good. The scientists sometimes. Científicos algunas veces hacen experimentos. The scientists sometimes hacen. Estamos hablando de the scientist. Pero espere, the scientist, de uno solo, ¿no? El científico. The scientist, el científico. 3, 2, 1. Miti. Estamos hablando del científico. Si estuviera la S acá, los científicos, estaremos hablando de ellos. Pero como estamos hablando del científico, estamos hablando de tercera persona, de he o de she, de él o de ella, en este caso de él. Y ya iría con el does, ¿no? The scientist sometimes does experiments, hace experimentos. Siguen los mismos, Ricardo, Edwin, Angie, Carol y Julián. Very good. Question 10. She, a pet cat. Ella tiene, ese sí lo acabamos de ver ahorita. A pet cat. Pet es mascota. Un gato de mascota. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Very good. Recordemos que have sí es tener, pero cuando hablamos de tercera persona, de she, he o it, ya cambia a has. She has a pet cat. Ella tiene una mascota, un gato de mascota. Very good. He often es frecuentemente. Si vamos a estar viendo este. A ver, ¿cuál? Try, intentar. New kinds, intentar o probar nuevos tipos de comida. Ahí está una excepción, ¿no? De las que vimos ahorita. 3, 2, 1. Vamos a ver. Ok. Entonces, aquí está otra de las excepciones, ¿no? Que cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, ¿qué hacemos? Quitamos la Y y la ponemos por una I latina y le ponemos es. Try, study, cry. ¿Listo? Ricardo, Edwin, Angie, Julián y Carol. Very good. He. Fácil. Vean la negación, ¿no? Vean bien cómo hacemos la negación. Tómense el tiempito ahí, 10 segundos. 10, 9, 8, 7. Él no hace su tarea. 3, 2, 1. A ver, ajá. Aquí nos pusieron don't. Recordemos que cuando hablamos de he, se niega con el doesn't.
Recordemos que el das va para tercera persona, he, she, it. El resto, para cuando hablamos de yo, nosotros, ellos, va el don't, se niega con el don't. Entonces, he doesn't like his homework. Él no le gusta su tarea, lo que él no hace. Very good. 13 question, you. A ver qué dice acá. Easy. Para decir, tú no tienes tiempo, vean bien con cuál se niega. Eso se los acabo de decir, de hecho. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. You don't have. Unos que pusieron esta y otros que pusieron esta. Recordemos que el you se niega con don't. You don't have time. Tú no tienes tiempo. Very good. Ajá, Edwin Ricardo, good. 14 question. The chef. Vean la persona, ¿no? The chef. Fríe comida en su restaurante. Fríe o frita comida. Vean la regla que pusimos ahorita. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, muchachos. Es decir, recuerden que cuando terminan en Y y la anterior es una consonante, la cambiamos por I latina y es. The chef fries food at his restaurant. Ya aprendí una nueva palabra, freír comida en su restaurante. Good. Very good. 15 question. Drake. That's a name. Ese es un nombre, ¿no? Drake disfruta. Bailar. ¿Qué sería? El verbo como tal es disfrutar, ¿no? Enjoy, disfrutar. Para que nos vayamos grabando ese vocabulario. 4, 3, 2, 1. Bueno, eso que es rápido. A ver. Bueno. ¿Qué pasó acá? ¿Quién me explica qué creen que pasó acá? Como lleva vocal antes, entonces solo se le pone la S. Exactamente. Entonces recuerden que, claro, las anteriores como ha salido con la Y al final y la anterior era una consonante, pues la cambiamos, ¿no? Pero como la anterior es una vocal, como en el caso de play, jugar, solo le ponemos la S, que ya no iría esta. Drake enjoys dancing. Drake disfruta bailar. Good. Bueno, siguen los mismos 5 aquí. 16 questions. Taylor Swift. Pero bueno, todo le está diciendo. Taylor Swift llora cuando está triste. Veanla bien. Taylor Swift, when she's sad. Very good. En este caso sí termina en Y y la anterior es consonante. La cambio por una I latina. Taylor Swift cries when she's sad. Taylor Swift llora cuando ella está triste. Ok, very good. ¿Cuántas quedan? Quedan 4 preguntas. 17, 18, 19. Sí, 4. Magnor and Ray Lewis. Fácil. Actúan. Silly. Una nueva palabra para que aprendan ahí. Silly es tonto. Tonto, bobo. Silly in their music videos. 3, 2, 1. Aquí como estamos hablando de ellos, ¿no? De él y este ya es ellos, entonces el verbo va normal. Act, actuar. Silly, actúan tontos, bobos. In their music videos, en sus videos de música. Y en 5. 3 more questions. Ed Sheeran toca la guitarra muy bien. Nine, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, recordemos. Termina en Y y la anterior es una vocal. Le ponemos la S normal, ya no la cambiamos como lo pusieron acá. Ed Sheeran plays the guitar very well. Recordemos que este play es jugar, pero también puede ser tocar algún instrumento. Ed Sheeran plays the guitar very well. Toca la guitarra muy bien, very well. Ok. 2 more questions, las últimas 2 preguntas. Homero. Homer
ve televisión todos los días. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ajá. A ver, unos pusieron las excepciones, ¿no? Que cuando el verbo termina en SH, no solo le ponemos la S, sino le ponemos la S. Homer watches TV every day. Homero ve televisión todos los días. The final question. Edwin, Ricardo, Carol, Angie, and Julian. Okay, the final question. La última pregunta, the final question. Félix. Se la voy a dejar ahí. Fix, arreglar. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ok, ya. Ajá, entonces, cuando el verbo termina en X, no solo le ponemos una S, sino le ponemos ES. Félix fixes everything. Everything es todo. Félix arregla todo. Vamos a ver quiénes quedaron en el podio. En terceras quedó. The third person is Carol. Okay, very good, Carol. Carol. The second place, Ricardo Morales. Very good. And the first place is for Edwin Casas. Very good, Edwin Casas. Good. Edwin, Ricardo, Carol. Y de cuartos quedaron Angie. Good. And Julian. Los cinco que estaban ahí. That was very good. That was very good. ¿Qué tal ahí, muchachos? Ya con la práctica vi que pues es que como ya practicándolo ya salen de muchas dudas, ¿no? Sí, pero uno todavía trata de confundirse. Sí, suele pasar. Entonces, como les digo, tomen acá este pantallazo, una foto a esta imagen de acá, que igual eso suele pasar. Yo cuando al principio vi ese tiempo, yo me comí harto la S, suele pasar, pero uno va cayendo en cuenta, entonces de tanto caer en cuenta, ahí les va a quedar. Entonces, la idea es que esta semana, estos dos tiempos queden súper claros y que veamos cómo combinarlas. Mientras tanto, pues vamos a dejar hasta acá, ¿listo? Okay, guys, any question? Hasta el momento, any question? Any doubt? Any question, whatever? No? No, No, teacher. profe, pues es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Very good, sí, como les dije, o sea, normal si tienen alguna duda hasta el momento, o sea, estamos hasta ahora viendo este tiempo. La idea es que a final de semana, que el jueves, ya ustedes se van a dar cuenta que ya van a ver la diferencia de cuando utilizar el do, el das o el are you, que eso lo vamos a estar viendo precisamente mañana, ¿listo? Eso sería todo entonces, muchachos. That's all for today and see you tomorrow, okay? Bye bye, see you. Okay, teacher, bye. Bye, teacher.